Vamos a ver las historias de Pedro. Hoy estamos de historias, hermanos. Hace un momento, una historia preciosa nos ha contado Zoe. Y como dice Livio, la Biblia, la palabra del Señor, está llena de historias. Y hoy, hermanos, vamos a tocar las historias que pasó Pedro. Porque es maravilloso, Señor, es maravilloso que la palabra está conformada por historias de personas como nosotros, con virtudes y con defectos. Y en la Biblia también se indica los aciertos de cada uno de nosotros y también nuestras derrotas. ¿Para qué? ¿Por qué quería el Señor eso? Para que vea que las personas de las cuales se inscribe en la Biblia son personas como nosotros, que se pueden equivocar. Pero lo que importa, hermanos, es que después de esas equivocaciones, uno se levante, porque el Señor está ahí para socorrernos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de Pedro. Pedro tiene muchas historias en la Biblia, muchas victorias y muchas derrotas. Y vamos a tocar algunas que nos van a servir y que nos van a hacer a nosotros pensar y decir, mira, ¿cómo le pasó esto a Pedro? Pues es lo mismo que me está pasando a mí. Mira, ¿cómo le sucedió esto a Pedro y cómo pudo levantarse con ayuda del Señor? Pues entonces ese es el camino donde yo tengo que ir. Muchas veces, hermanos, yo me he sentido identificado por lo que ha pasado Pedro. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, porque nuestras emociones, porque nuestro carácter muchas veces nos hace tropezar. Pero ahí está el Señor para levantarnos. Pero ahí está el Señor para guiarnos, para decir, hijo, ¿ya? ¿Te cansaste? ¿Ya está? ¿Te has dado cuenta que tú no lo puedes hacer solo? Pues venga, ahora sí, déjate guiar y ven conmigo. Eso es lo que hizo Dios con Pedro. Y eso es lo que el Señor está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. ¿Quién era Pedro? Ya todos sabemos quién era Pedro, pero vamos a repasar algunas cosas. Pedro es el autor de 2 libros de la Biblia que llevan su nombre. También, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. También fue uno de los primeros discípulos de Jesús y permaneció con él durante todo su ministerio. También fue uno de los primeros en ver la tumba vacía. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que todo su ministerio compartió con Jesús. Entonces, ¿lo conocía o no lo conocía? Vio esos maravillosos milagros que el Señor hizo mientras estuvo en esta tierra. Recibió ese alimento espiritual directamente de la fuente. Y toda esa experiencia, con la ayuda del Espíritu Santo, fue utilizada para escribir y para dar a conocer, para escribir esas poderosas cartas que escribió y para dar a conocer lo que el Señor hizo en su vida. En 2 de Pedro 1:16 él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice, no porque me lo han contado, no porque me lo han dicho, no, sino porque lo he experimentado, sino porque lo he vivido directamente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primera conclusión, hermanos. Primera, que nadie nos cuente las cosas. Nosotros tenemos que experimentarlo. La mejor predicación que nosotros podemos hacer en nuestra vida no es estar aquí al frente. No.
es día a día. Cuando nos relacionamos con nuestros amigos, cuando nos relacionamos con nuestra familia, cuando nos relacionamos con todas las personas que interactuamos todos los días. Y le mostramos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Que nadie nos cuente, que la gente vea lo que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Quién era Pedro? Aparece a menudo en los evangelios, revelando tanto sus triunfos como sus fracasos. Era impulsivo, ¿y quién no? Pero afectuoso. Ambicioso, pero simpático. Confiado en sí mismo, como todos. Y a veces esa confianza nos hace decir, no, 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 Señor, no, no. Espérate, que yo lo voy a hacer, espérate. Ajá. Pero también capaz de arrepentirse sinceramente. Y lo vamos a ver. Porque el error que cometió al negar a Jesús le causó tanto daño a él en su corazón, pero dice, capaz de arrepentirse sinceramente, y ahí está el Señor, ¿para qué? Para decir, yo no te juzgo. ¿Te equivocaste? Levántate. Eso es lo que nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos y nos vamos a equivocar muchas veces. Pero Satanás quiere eso, que nos equivoquemos y dijimos, no, no sirves, mira lo que has hecho. Vete, aléjate. No vas a conseguir nada con esto. Pero el Señor, sin embargo, te dice, te equivocas, aquí estoy yo. Ven, toma mi mano, levántate. Normalmente era el portavoz de los discípulos en sus interacciones con Jesús. Después de la resurrección y la ascensión, Pedro se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva, por supuesto. Pero antes tuvo que aprender. Antes tuvo que transformar, dejarse transformar por el Señor. Pero más importante aún, Pedro sabía lo que era cometer errores, como todos. Ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Experimentó por sí mismo la gracia de Dios y hoy permanece, como una voz poderosa para todos aquellos de nosotros que también necesitamos experimentar esa misma gracia. Ese ejemplo está escrito en la Biblia. De cómo un hombre con imperfecciones pudo llegar a ser un baluarte en la iglesia primitiva. De cómo un hombre pudo caer y luego levantarse con la ayuda del Señor y ser un gran líder. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, porque Él nos ha llamado, porque Él sabe nuestras capacidades, porque Él sabe nuestras virtudes, pero también conoce nuestros defectos y está dispuesto a cambiarlos. Está dispuesto a renovarnos, pero todo depende de que nosotros le dejemos hacerlo. Si no, no puede hacer nada. Por eso había dicho la característica de Pedro, que era capaz de arrepentirse sinceramente. Y os hago el primer llamado, hermanos. Entregar nuestra vida completa al Señor. No solamente este pedacito de mi tiempo o este pedacito de mi vida. No, 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 no. Todo. O todo o nada. Porque si no, no va a haber transformación.
porque si no, no podremos ser instrumentos del Señor. O lo es todo o nada, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor. La primera historia que vamos a tocar, hermanos, se llama la pesca milagrosa. Lo encontramos en Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Nos ponemos en contexto, Pedro y su hermano habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido absolutamente nada. Cansados, agotados, llegan a la orilla, están recogiendo las redes y ¿qué sucede? Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón Pedro, le rogó que lo desviase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Hasta ahí nos quedamos, hermano. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba comunicando a la gente que estaba por ahí las buenas nuevas. Y la gente comenzaba a venir, a venir. ¿Por qué? Porque estaban sedientos de su palabra, como ahora. La gente está sedienta por el Señor y a veces no lo saben. Buscan cualquier cosa para llenar ese espacio que le pertenece a Cristo en su corazón. Y en ese momento cada vez la gente venía más. Entonces Jesús dijo, para que me escuchen mejor voy a subir a uno de estos barcos y le pediré a Simón Pedro que me lleve un poquito más atrás y pueda ser como un escenario para para poder llegar a más gente. ¿Se imaginan ese momento, hermanos? Pedro totalmente desmotivado porque no había conseguido absolutamente nada durante la noche, todo un día de trabajo para nada, pensando en sus cosas, y viene Jesús y le dice, llévame unos metros al mar. Y comienza el Señor a hablar a la gente que estaba alrededor. Les predicaba el maravilloso mensaje el cual él había venido a dar. Les comunicaba esa agua preciosa que la gente sedienta quería escuchar. Y Pedro estaba ahí, a unos metros, escuchando de primera mano ese maravilloso mensaje. Tenía el privilegio de estar aquí. No estaba de repente a 10 metros, no estaba a 15 metros, no estaba en el último de la fila. No, estaba aquí. El Señor predicando, dando alegría, dando paz. Y él estaba ahí, recibiendo todo esto. De primera mano, ese mensaje de esperanza. Y dice, versículo 4, y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echar vuestras redes para pescar. Había terminado de predicar, había terminado de dar las buenas nuevas y le dice, venga Simón Pedro, vamos a la mar y echa las redes. A un pescador experto, que sabía muy bien que la mejor pesca siempre es de noche. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos ha dicho, ve por aquí? No, Señor, ¿cómo voy a ir por ahí? Si el mejor camino es este. Ve por aquí. No, 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 Señor. Venga, que por aquí es el correcto.
¿Cuántas veces hemos tomado nuestras propias decisiones a pesar de que el Señor nos quiere llevar por el camino correcto? ¿Cuántas veces? En mi caso, muchas. Para darle la contra al Señor, yo el primero. Y una vez que me equivocaba, que me dolía la equivocación, que dañaba a las personas que quiero por mis actitudes, una vez que pasaba todo eso, recién decía, Señor, tenías razón. Tenías razón. Era por ahí. Jesús le dijo a Pedro, ve a la mar y echa la red. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Que la había escuchado, que había dicho, ¿quién es este hombre que predica de esta manera? ¿Quién es este hombre que conmueve? ¿Quién es este hombre que cuando recibo y escucho sus palabras, mi corazón late con fuerza? ¿Quién es? Ya Juan el Bautista había hablado de él y ahora lo estoy conociendo y tiene algo especial. ¿Es un profeta? No. Parece que fuera más que un profeta por las cosas que dice, cómo la gente lo sigue, quién es. Y él estaba diciendo a Pedro, vamos a la mar y echa la red. ¿Qué le dijo Pedro? Y respondiendo Simón, Pedro le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, nada, nada vamos a conseguir sin Jesús en nuestro lado. No, te equivocas, Ramiro, yo voy a conseguir cosas. Voy a tener una casa, voy a tener de repente una vida buena, voy a ser feliz. Nada, hermanos, todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Somos criaturas creadas y nuestra felicidad está cuando tenemos una comunión permanente con nuestro Creador. Si no tenemos eso, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todas las propiedades del mundo, podemos tener un montón de gente a nuestro alrededor y no seremos felices. ¿Lo quieren comprobar? Compruébenlo. Pedro dijo, en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre haré esto. ¿Y qué sucedió? Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro lado, y vinieron a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Decidió obedecer a Jesús, y eso pasó. Nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestra vida y nuestra vida cambiará. Cambiará para bien. Nos transformará de manera completa, hermanos. Nuestra felicidad y gozo será total. Y luego vendrá el siguiente paso. ¿Cuál? El sígueme.
Y cuando, viendo Simón Pedro que se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. Y el Salvador le contestó, no temas, desde ahora pescarás hombres. Hermanos, ese es el siguiente paso. El Señor nos llama. Ven, conmigo serás feliz. El Señor nos transforma, nos muestra su poder y nos dice, ven, ahora quiero que demuestres a los seres que están a tu alrededor quién soy. No te dice párate al frente y predica. En algún momento te colocará, pero te quiere, como dicen, en el terreno. Allí donde hay gente que clama. Allí donde hay gente que no tiene esperanza. Allí donde hay gente que busca al Salvador, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque está buscando por otros sitios, por el lugar equivocado. Allí nos quiere el Señor. Y con Pedro lo estaba preparando para llevarlo por ese camino. Pedro, ya te mostré quién soy. Ahora sígueme. Sígueme. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo. Y en el versículo 11, hermanos, y cuando llegaron a tierra, los barcos dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo. No, Señor, espérate un momento, que todavía soy joven, déjame disfrutar de mi juventud. Y luego voy y te sigo. No, Señor, todavía tengo que vivir la vida aquí en este mundo. Una vez que ya no tenga fuerza, y te seguiré. No, no, Señor, todavía tengo este trabajo que me hace ir los sábados. No, Señor, todavía no puedo cumplir todo lo que tú me exiges. No, hermanos. Y lo dejaron todo. Todo. Y lo siguieron. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. O nos entregamos por completo o no. Si estamos aquí, hermanos, es porque el Señor nos ha llamado. Si estamos aquí, es porque queremos que el Señor viva en nuestra vida. Pues el Señor nos dice, sígueme. Y que nuestra respuesta sea, lo dejo todo, Señor, y voy. Será la mejor decisión que podamos tener en nuestra vida. Confesar que pertenezco a Cristo, hermanos. Otra de las experiencias que tuvo Pedro lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. A la pregunta que hizo Jesús de, ¿y vosotros quién decís que soy? Los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecerían siempre en la pobreza y en la oscuridad. Debían estar cerca el tiempo para establecer su reino. Hermanos, ellos todavía no entendían correctamente lo que Cristo había venido a hacer en esta tierra. Y Cristo en ese momento les dijo lo que tenían, lo que iba a pasar. Que Él había venido a cumplir una misión. Que Él había venido a morir por nosotros. Que Él tendría que ser maltratado, rechazado, humillado y al final crucificado. Por cosas que Él no cometió. Por pecados que cometimos nosotros. Él tenía que morir para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Pero los discípulos creían que Él era el rey que iba a gobernar Israel, que iba a romper la presión que tenían encima a Roma y que los iba a liderar como un rey. Cuando ellos descubrieron esa situación, esa verdad, no estaban dispuestos a aceptarlo. Cristo les dijo que no comentaran, que no dijeran cuál era la misión, pero ellos estaban totalmente sorprendidos por el plan que se iba a realizar. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cesar en su odio y que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. ¿Y quién cree que expresó todo ese sentimiento, toda esa rebeldía y toda esa queja de los discípulos? Pedro. Porque normalmente siempre se destacaba como el portavoz de los discípulos. Siempre expresaba lo que los discípulos querían decir en la mayoría de veces a Jesús. Y tenemos en Mateo 16, 20, 24 que dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el plan, y eso se los comunicó a los discípulos. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Hermanos, muchas veces nosotros, que ya conocemos lo que la Biblia nos dice, que ya conocemos los principios y el camino para nuestra vida, pero muchas veces nosotros queremos hacer otra cosa. Queremos ir por otro camino. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias en este mundo? Hay una sola palabra:
Hay diferentes versiones, sí, pero la palabra de Dios es la misma, pero sin embargo hay infinidad de iglesias. Porque una vez más les digo, el hombre quiere hacer las cosas a su modo, no como escrito está, sino a su modo. Y ese a su modo nos lleva al error y a la perdición. Otra lección que podemos sacar de esta situación y de esta experiencia, hermanos, es que predicar el evangelio no es fácil. No lo es. No lo es. Aquí, por supuesto, estamos en, como se dice, en nuestro sitio de confort. ¿No es así? Pero fuera, de repente en nuestro hogar, de repente en nuestro trabajo, de repente con nuestros amigos, no es fácil. No lo es. Y muchas veces vamos a tener rechazos. Muchas veces vamos a tener que reprensiones, prohibiciones. Y yo les hago la pregunta, ¿nos vamos a quedar quietos? ¿Eso nos va a detener? No, hermanos. Aunque todos estén en contra, nosotros tenemos la misión de proclamar esas verdades que el Señor nos ha transmitido en su palabra. Aunque sea difícil, tenemos la libertad y la decisión de hacerlo. Pero no vamos a tener la fortaleza si es que no tenemos nosotros una comunión permanente con el Señor. Porque Él nos dará la fuerza, Él nos dará el momento, Él nos dará la circunstancia. Y muchas veces Él nos dará la fortaleza para resistir. Nos dará las palabras para decir. Pero no nos cerremos en decir, no, Señor, esto no va a suceder. O no, Señor, no puedo hacerlo. Ahí, en la parte final, hay un versículo que a mí me encantó. El versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nadie dijo que la vida espiritual iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo. Porque el mundo no piensa como los cristianos. Porque el mundo no cree como los cristianos. Vamos a vivir muchas circunstancias difíciles. Pero el Señor nos dice, ¿quieres seguirme? Carga tu cruz y sígueme. Pero ¿saben cuál es lo más maravilloso de esto? Es que Él está con nosotros. Aquel Jesús que alimentó a 5,000 con unos cuantos panes y unos peces. Aquel Jesús que dijo a Pedro, anda, vamos al mar y echa las redes, y la cantidad de peces era incontables. Aquel Jesús que transformó a 11 personas, los transformó por completo y los hizo llegar y poner las bases de una iglesia
a la cual nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder seguir y aprender y crecer. Aquel Señor que hace milagros en cada uno de nuestra vida, en cada circunstancia. Él te dice, no estás solo. Él te dice, yo te he mandado ahí, yo voy contigo. Caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces hemos leído esa experiencia maravillosa? La fe de Pedro es probada en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. 14, 22 al 33. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente, y despedidas de la gente subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y otra vez Pedro, con ese carácter impetuoso, llevado por las emociones, ¿qué dijo? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eh, hermanos, ¿se acuerdan cuando recién conocimos al Señor? Cuando nos estaban dando estudios bíblicos o cuando nos bautizamos. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Yo me sentía un superhombre. Decía, Señor, un momentito, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Impetuosos, con una fuerza capaz de querer hacerlo todo. Pero muchas veces esa energía y esa fuerza, sin la dirección correcta, nos lleva por el camino equivocado. Pedro había visto el milagro de la alimentación de los 5.000. Estaba en el mar y vio venir a Jesús. Y con esa fe que tenemos todos ante circunstancias difíciles, dice, Señor, voy, dime que vaya. Dijo, ven. Y fue con esa fuerza. Pero luego, ¿qué pasa? Lo mismo que sucede en nuestra vida espiritual, cuando no tenemos una comunión permanente. Dejamos de ver a Jesús. Podemos comenzar fuerte cuando recién nos bautizamos y cuando estamos activos en la iglesia y fuera de ella, pero luego vienen las circunstancias que poco a poco en nuestra vida nos van alejando del Señor. Y nuestra fe se debilita. En algunos momentos hasta llega a apagarse. Y nos olvidamos de aquel a la cual tiene que ir toda nuestra visión. Eso es lo que le pasó a Pedro.
Comenzó a ver a otros lados y se olvidó de a quién tenía que mirar y hacia dónde tenía que ir. Y comenzó a hundirse. Y nos preguntamos, ¿y dónde está su fe? ¿Y dónde está esa, esa fe en el cual él pidió al Señor ir a encontrarse con él sobre las aguas? Todo iba bien hasta que perdió de vista a Jesús. Cuando la tormenta arreció, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando los problemas también nos vienen en nuestra vida espiritual, muchas veces nuestra fe se resiente. Porque en los momentos de calma somos buenos cristianos. Pero en los momentos difíciles, cuando nuestra fe es probada, ¿cómo podemos hacer? Muchas veces he sido probado yo y me avergüenza decirlo y he fallado. Yo les voy a contar algo que me pasó recientemente. No se lo comentaba a mi esposa que lo iba a decir porque si de repente digo, "Ah, no", como poco vergonzosa, dice, entonces no voy. Mi esposa se operó hace unos meses. Y cuando entró al quirófano eran cerca de las 5:30 de la tarde. La operación iba a consistir en tiempo 1 hora, hora y media. Ya anteriormente había tenido otras operaciones de las cuales mm, hubieron, no fueron del todo buenas y por poco, pues, no la cuenta. Esta era la tercera operación y a veces bromeábamos entre nosotros y decíamos, "Uf, la tercera es la vencida, Marilyn". Y, y entró a quirófano a las 5:30 y eran las 7 de la noche y no salía. Bueno, dije, algo a veces habrá demorado de repente un poco, no hay, mm, no hay nada que temer, estaba orando. Aquí tenemos un grupo de oración maravilloso, unas guerreros y guerreras de oración, que cuando hay una necesidad, que cuando hay un problema, una circunstancia difícil, estos guerreros y guerreras se ponen en oración y amén por esta iglesia que tiene, que tiene esos hermanos, que dobla sus rodillas ante cualquier necesidad. Y ese grupo estaba orando también, porque la operación tuviera un éxito total. Y toda la iglesia también estaba orando. Estaba cubierto por todo lado, hermanos. Pero llegó a las 7:30 y no tenía noticias de cómo había ido la operación. Llegó a las 8 de la noche y tampoco tenía noticias de cómo había ido esa operación. Y, y yo dejé de mirar a Jesús. Comencé a mirar el móvil, decía cuánto dura una operación de estas características, y comencé a salir y ver si de repente la enfermera sabía algo y nada, y preguntándome por el móvil, ¿y cómo ha ido? No sabía qué responder. Ya debería haber salido y peor todavía. Y hermanos, llegó a las 8:30 y yo ya me había olvidado de todo. Mi fe se había ido al tacho. Estaba muy nervioso, estaba con el corazón agitado y estaba pensando en las peores cosas que podía suceder. En medio de esa crisis, en medio de esa crisis, yo dije lo que dijo Pedro en el versículo
Sí, déjenme encontrarlo primero. Dijo, versículo 30, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, habló de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me sentí como Pedro, hermano. Señor, sálvame. Y dentro de mí, hermanos, me sentí mal. Porque el Señor me decía, oh Ramiro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿De quién eres hijo? ¿Acaso no te he demostrado tantas veces en la vida que yo estoy al control de tu vida? ¿Por qué dudas? Hermanos, cuando yo llegué a entender eso, cuando yo llegué a entender esa circunstancia y esa pobreza de fe en mi vida, es cuando la enfermera entra a la habitación y me dice, la doctora ha estado tratando de comunicarse contigo y no te ha ubicado. Te ha llamado por teléfono, no sé a qué teléfono había llamado, pero en mi teléfono no había ninguna llamada. Pero cuando el Señor me enseñó esa gran lección y cuando lo entendí, es cuando me dijeron que todo había salido bien. Es maravilloso, hermanos, y yo les comparto esa debilidad porque eso me hace ver que la vida espiritual es una lucha constante. Y no gana el que llega más rápido, hermanos, sino gana el que persevera. Caigo, pero el Señor me dice, levántate, hijo, levántate, yo estoy contigo. Yo estaré contigo a donde tú vayas. Podemos comenzar nuestra caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se pone difícil necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Negar a su Señor. La negación de Pedro, Lucas 22, 31 al 34. Y continúa con los versículos 54 al 62. Hermanos, la confesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní. Cuando durmió en vez de orar, por lo que no estuvo preparado espiritualmente para lo que se veía venir. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, no habría negado a su Señor. Hermanos, esta prueba, como muchas a las cuales nosotros vamos a enfrentar, solamente se sale victorioso cuando el Señor es el que lucha por nosotros. No nosotros. Si nosotros queremos luchar, ya lo damos por perdido aún antes de comenzar. Por eso es que es importante que nuestra comunión con el Señor sea permanente, todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Cómo voy a estar, Ramiro, leyendo la Biblia todos los días o orando en todo momento? Hermanos, hay una historia bonita que decía el pastor Bullón, cuando explicaba acerca de la comunión que tenemos que tener nosotros con el Señor. Impliquémosle al Señor en nuestras actividades. Cuando nosotros vamos a trabajar, Señor, vamos a trabajar.
No digamos, Señor, gracias, me has dado un buen descanso, te quedas en casa que me voy a trabajar y ya vengo. No, vámonos, Señor, acompáñame ahora al trabajo. Voy a compartir con mi familia. Señor, acompáñame. Te invito a que estés con mi familia. Oración, meditación en su palabra. Todo esto nos mantiene fuertes, porque, les comento, estamos en una lucha constante. Este mundo, por ahora, le pertenece al enemigo. Este mundo, por ahora, está lleno de maldad. Este mundo, por ahora, está en guerra. Y nosotros tenemos que estar preparados para que cuando esa circunstancia negativa llegue a nosotros, estemos ligados a quien va a luchar por nosotros, que es Jesús. En el caso de Pedro, en ese momento no estuvo preparado y falló. Negó a su Señor. Negó a aquel con quien había compartido todas esas experiencias maravillosas. Negó a quien le había demostrado que era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero por grande que haya sido su fracaso, la gracia de Dios fue aún mayor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, qué maravilloso es que el Señor no nos juzga, sino nos da 1001 oportunidades. ¿Te has equivocado muchas veces? Sí. Pero todas esas equivocaciones, más uno, el Señor te las perdona y te dice, sigue, no desmayes, continúa, ven, te has herido, yo te voy a sanar, te has golpeado, ven, yo te consolaré. Hermanos, la gracia es más grande que cualquier culpa que podamos tener, que cualquier pecado que podamos cometer. Pedro sabía lo que significaba ser perdonado. Él sabía de primera mano exactamente de qué se trataba el Evangelio, porque lo había experimentado en su vida. Cristo vino para salvarnos, porque nosotros no teníamos opción ya. Y Pedro experimentó esa salvación. Pedro experimentó ese perdón. Y nosotros hemos experimentado eso. Por eso es que una vez experimentado ese sentimiento, nosotros podemos llevar ese mensaje a aquellas personas que no se perdonan a sí mismos, que se creen indignas, que el Señor Jesús puede perdonarles de lo que están haciendo o de lo que han hecho. El liderazgo de Pedro en la iglesia. Después de ese error, Pedro aprendió y jugó un papel predominante en la iglesia primitiva. En el día del Pentecostés fue Pedro quien explicó a las multitudes que estaban viendo el don prometido del Espíritu, derramado por Dios sobre su pueblo. Fue él que fue enviado por Dios hacia Cornelio, el primer gentil, el ser aceptado como seguidor de Jesús. Y lo que dice Pablo en Gálatas 2:9 dice que Pedro, Santiago,
el hermano de Jesús, y Juan, el discípulo amado, eran aquellos pilares de la iglesia en sus comienzos. El Señor nos prepara, hermanos. El Señor nos llama, nos invita, luego nos prepara y luego nos envía a demostrar lo que el Señor ha transformado en nosotros. Lo mismo que hizo con Pedro. Yo, hermanos, he aprendido mucho de la vida de Pedro. Me he identificado en sus errores, en sus equivocaciones y en sus virtudes. Y día a día le pido al Señor que transforme mi carácter. Día a día le pido al Señor que me utilice en donde Él quiere. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando el Señor nos envía a algún sitio es porque tiene una misión que sabe que cada uno de nosotros puede desarrollarla. La iglesia de Granollers tiene muchas virtudes. Es muy fuerte. Cada uno de ustedes es un ser precioso para el Señor y está dispuesto el Señor a vivir con ustedes. Y está dispuesto el Señor a utilizarlos. Solamente el Señor nos dice, sígueme. Sígueme y yo te llevaré por donde yo quiero que tú vayas. Que el Señor nos guíe en todo momento, hermanos. Es mi deseo y voy a estar orando por cada uno. Amén.